Bueno, buenas noches. Gracias por la asistencia, gracias a las panelistas y el panelista. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Ezequiel Martínez que nos ha cedido esta sala y también a Belén Hernández, que es una hacedora silenciosa de lo que ocurre en las salas de la Feria del Libro. Em, Mi nombre es Sebastián Skolnik, formo parte de la editorial de la Biblioteca Nacional y, bueno, que es una editorial que surgió allá por el 2004. La historia larga de la Biblioteca Nacional siempre estuvo ligada a la edición de libros y revistas, pero a diferencia de otras experiencias de la edición pública y estatal, en este caso la edición no estaba sostenida tanto en la promesa de un mundo mejor compartido, de una experiencia colectiva compartida, sino más bien de las ruinas de esa promesa. De esas ruinas surgió la idea de que había algo que hacer en la transmisión intergeneracional, algo en relación a la palabra, algo en relación a los legados que la biblioteca atesora. Y de allí nació la experiencia de la editorial de la Biblioteca Nacional. Conversando con algunas de las muchachas que están aquí, eh, se nos ocurría que, bueno, que la experiencia del editor siempre está relacionada con la crisis del libro, con la crisis de la palabra, cuando la palabra ya circula de maneras muy diferentes, pero sin una realidad que la signifique de manera determinante. La crisis precisamente de la transmisión generacional y, cuando no, la crisis económica, ¿no? Por no decir la crisis del papel, la crisis, todas las crisis que nos toca abordar siempre. Creo que es inescindible la labor de la edición de la palabra crisis. Creo que nos constituye como editores argentinos, editores y editoras argentinos. La palabra crisis creo que está en nuestra propia naturaleza. Y me da la impresión que en torno a esta idea de crisis, cada una de las editoras em, que aquí está representada, que son muy heterogéneas entre sí, pero que me parece que componen un muy lindo mosaico de situaciones para abordar precisamente estas crisis, ¿no? Por último, quería agradecer también a Jorgelina Núñez, que fue muy importante en la confección de esta mesa, y en el nombre de ella a todo el equipo editorial de la Biblioteca Nacional, que la mitad está en el stand, otros atendiendo la librería, bueno, haciendo de todo un poco. Como ya saben qué es esto, ¿no? Bueno, empezaríamos con Leonora Diamant, que es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, que publicó distintos artículos sobre teoría y crítica literaria en revistas y libros, que publicó el libro de ensayo La vacilación afortunada de Héctor Murena, un intelectual subversivo, en el 2007, que trabaja en el sector editorial desde el 96, fue editora de Alfaguara y del grupo editorial Norma, y desde noviembre de 2007 es directora editorial de Eterna Cadencia. Dicta clases en la UBA, en la Universidad Diego Portales de Chile y en la Maestría de Gestión de la Cultura de la Universidad de San Andrés. Alguna vez, creo que en 2015, fue distinguida como editora del año. Yo creo que Leonora ha eh, construido una experiencia editorial y un catálogo que realmente es muy singular y creo que ha revitalizado el sector de la edición independiente a partir de su intervención en Eterna Cadencia. Bueno, Leonora, empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, gracias a la biblioteca y gracias por las palabras que acabas de decir. Em, bueno, ¿qué digo? ¿Querés que hable sobre la crisis y la edición? Hago un primer comentario general y en todo caso después seguimos conversando con mis colegas aquí presentes. Que también son colegas de larga trayectoria, con muchísima experiencia. Me quedaría como para empezar con 2 aspectos de lo que señalabas, la crisis en términos simbólicos y la crisis en términos, económicos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Por un lado, para acotar, porque, es muchísimo lo que podríamos decir, pero, eh, por un lado, vivimos de crisis en crisis, efectivamente, en nuestro país, en la región,
y en la industria editorial muy especialmente, porque además siempre digo que la industria editorial es frágil, es lábil en términos económicos y financieros por el modo en el que está constituida, eh, por la manera en que nos relacionamos con las librerías, con los distribuidores, con los autores, con los traductores, ¿no? Entonces, muy frágil, muy precario el equilibrio que tenemos y todo el tiempo estamos a punto de colapsar, de desaparecer, y esto sumado al escenario de las crisis sucesivas que vamos teniendo, como decía, en nuestro país y en la región, ¿no? Que después, si quieren, podemos puntualizar cuáles son todas esas crisis o esas dificultades, ¿no? Pero que van desde, bueno, nada que no sepan ustedes, ¿no? Inflaciones disparatadas en nuestro país, devaluaciones o falta de devaluación, o oligopolio del papel, podemos después comentarlas y discutirlas largamente. Y por otro lado, me gustaba esta idea que traías, y por eso decía pensar la crisis también en términos simbólicos, en el sentido de que me interesa y nos interesa desde Eterna Cadencia pensar el catálogo como una intervención sobre la crisis, pero no la crisis ya entendida en términos económicos, así, sino como una puesta en crisis, ¿no? Como una puesta en crisis de un estado de la cuestión y por lo tanto la producción de un catálogo que pueda aportar miradas, palabras, imágenes, ideas, eh, como decía, que aporten a las discusiones contemporáneas, ¿no? Para repensar nuestro presente. Estoy diciendo todas cosas muy generales, pero después volvemos a lo que quieran. Me parece que en esa puesta en crisis, además, es interesante porque se puede hacer tanto desde la publicación de escritores o escritoras nuevas, jovencitas, jovencitos, contemporáneos, pero también con la reedición de clásicos, ¿no? Hay ciertos libros clásicos, ciertos libros o que están agotados hace muchas décadas, que poniéndolos a circular nuevamente vuelven a decir cosas y vuelven a decir otras cosas que tal vez no habían dicho en un primer momento, ¿no? Entonces ahí hay algo de revitalización y de aporte, como decía, de nuevas miradas. Bueno, fue breve pero contundente y me parece que dejó abiertas puertas para seguir la conversación. Yo haría circular la palabra entre nosotros para aprovechar bien el tiempo y después trataría de que las intervenciones en el tiempo que nos quede, creo que es el punto más igualitario de la feria del libro, es el poco tiempo que hay en las salas, digamos, que es parejo para todos. Bueno, le pediría entonces a Ivana Tosti que tome la palabra. Ella es editora, desde el 2018 dirige ediciones de Universidad Nacional del Litoral, coordina el programa de lectura, su programa de lectura. Anteriormente, entre el 2000 y el 2017, coordinó el taller de producción de esa editorial. Forma parte del equipo de Vera Cartonera de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, donde dirige las colecciones Algo Compartido y Liber, y esta última en colaboración con Ivana Mijal y Daniela Spielberg. ¿Digo bien? Spielberg. Bueno, Ivana hace un trabajo muy importante. La edición universitaria es todo un mundo en sí mismo, está ligada a requerimientos específicos, pero también a condiciones administrativas y a circunstancias económicas muy complejas también en el presente, pero que, bueno, ya podrás desarrollarlo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, Seba. Gracias por hacerme un lugar en esta mesa. Creo que el hecho de tener un lugar en esta mesa ya dice mucho del lugar que vienen ocupando las editoriales universitarias en el concierto del mercado editorial argentino, y no solo argentino, pero bueno, vamos a concentrarnos aquí. Yo entré a trabajar en la editorial en el año 2000 y en el 2001 ya hubo una gran crisis que nos obligó a repensar cómo íbamos a producir los libros de allí en más. Nosotros somos una editorial de provincia, que no es lo mismo que decir una editorial provinciana, ¿no? Tenemos
tenemos intereses que van más allá de nuestro local. Somos la primera universidad regional del país, la Universidad del Río, la universidad que tenía sede en Corrientes, en Resistencia, en Paraná, en Santa Fe y en Rosario. Por eso el nombre Litoral. Estamos en las orillas y desde esas orillas generamos propuestas. Yo creo que em, las crisis, aunque hablábamos aquí antes de entrar bueno, de cómo está todo y de cómo vamos a sobrellevar esta crisis que estamos viviendo hoy, creo que hay algo que caracteriza a todos quienes estamos en la edición, que es el entusiasmo. Yo creo que básicamente un editor es un entusiasta. Si no, no haríamos libros, porque tenemos intenciones de intervenir, como dijo recién Leonora, en la discusión actual, y hacemos eso a través de muchas publicaciones. Nosotros somos la universidad, somos una mina de oro para conseguir autores y también para conseguir lectores, porque tenemos todas las disciplinas imaginables, tenemos todo para construir autores que no existían y que después empiezan a formar parte de catálogos de otras editoriales. Tenemos estudiantes que tienen ganas de comprar libros, si hacemos libros a su alcance, si hacemos libros para el aula, si hacemos libros con resultados de investigación. Pero además la marca de la editorial de la universidad es que somos pocas las editoriales en la ciudad, entonces también la universidad tiene la misión de preservar la memoria cultural de su zona. Por eso publica otro tipo de materiales. ¿Cómo sobrellevamos las crisis? En alianzas con otras editoriales universitarias, en alianzas con algunas editoriales privadas que comparten nuestro modo de pensar los libros. También nos une la red de editoriales universitarias nacionales. Eso es algo muy importante porque somos hoy 60 editoriales universitarias en el país que estamos unidas con la red y que ante la imposibilidad de estar por segundo año consecutivo en la Feria del Libro de Buenos Aires, optamos por armar un corredor de ferias que nos permite reponer de algún modo las ventas que teníamos en la feria, que además no es solo las ventas, es el modo de dar a conocer la producción de las editoriales universitarias del país en una feria internacional. Hoy estamos en el stand de la provincia de Buenos Aires, que nos hace un espacio para que podamos mostrar parte de lo que teníamos en el stand, que hacía 10 años que estábamos en la feria de manera consecutiva. Después también nos une la red de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Eso también, yo creo que las crisis creo que se llevan adelante de manera colectiva, parece una verdad de perogrullo, pero funciona con alianzas estratégicas, con buenos socios y con ganas también de seguir haciendo buenos libros a pesar de todo. Bueno, gracias Ivana. Han editado a Juan L. Ortiz en algún momento la obra completa, que me parece que es una gran cosa. Ya eso mismo justificaría todo lo demás. Gastón Levín trabaja hace más de 30 años en la industria editorial, fue gerente de Alfaguara, fundó Obloshka Libros y dirigió las librerías Galerna. Antes de ser designado como director del Fondo de Cultura Económica, tras la renuncia de Horacio González, estamos en la sala Horacio González precisamente. Bueno, y Gastón ha hecho un trabajo increíble de levantar el fondo, que estaba en una crisis muy severa, creo, y bueno, el fondo volvió a ser en buena medida algo bastante parecido a lo que hemos conocido en la historia. El fondo es una experiencia realmente muy interesante, pues una editora estatal mexicana, en la cual un argentino tuvo un papel muy importante, Arnaldo Orfila Reinal, pero a la vez está en todos los países de América Latina, tiene sedes. Entonces es una transnacional de Estado, por decirlo de alguna manera. Gastón además es hincha de Argentinos y vamos a aprovechar esa corriente, ese envión anímico que traen para ver cómo expresa en esta mesa semejante entusiasmo contemporáneo.
Noto una risa ahí que no me gusta nada, pero bueno, bueno, buenas noches a todos. Sí, en el fondo es una experiencia hoy inédita en el mundo. No hay ninguna otra editorial como Fondo con esas características, es decir, una editorial que es una editorial estatal mexicana que tiene casas en otros países de América, pero con un estatus ligeramente distinto al que el imaginario le atribuye. Por ejemplo, en Argentina es una empresa argentina cuyo principal accionista es el Estado mexicano. Y en contra de la creencia popular, y estos son buenos lugares en los que yo lo repito desde que asumí en el fondo, Fondo de Cultura Argentina no recibe dinero mexicano para funcionar, sino que tiene que producir sus propios recursos para ser la editorial que fue. Que es una excepción en el resto de los países de América, porque la actualidad de este Fondo de Cultura em, tiene nombre y apellido. Y en los años 90 hubo una persona que llevó el fondo a ser lo que es y no lo que es en otros países, que es más bien parecido a una mera distribuidora de libros mexicanos, con algunas ediciones locales. Siendo en Argentina una editorial muy importante, como decía, en los años 90 se convirtió en una editorial de referencia. Yo no sé, o sí sé cuán mal estaba el fondo cuando yo asumí. Lo que sí sé es que hay una parte que no se me puede atribuir, puesto que uno entra a una editorial que ya tiene un prestigio y un espacio ganados y que un poco haciendo más o menos los deberes merecía volver a tener actualidad. Acá aprovecho para meterme con el tema de la crisis, porque parece que es la palabra correcta. Yo no recuerdo en mi vida profesional ningún momento sin crisis. Recuerdo algunos momentos de estabilidad, pongamos los años de la convertibilidad, o algún momento de alto consumo, como fueron los años de Néstor y Cristina, donde el autoconsumo hacía que algunas cosas funcionaran. eh, pero, pero lo que siempre recuerdo es que, y esto es tal vez el mayor aporte de los profesionales argentinos en todas las áreas al desempeño profesional, sea el de saber adaptarnos muy rápidamente a distintas circunstancias. Porque cuando yo tengo que explicar en México que el año pasado estaba pensando en abrir nuevas librerías de fondo en el resto del país, y 6 meses después tengo que decirle que tengo que recortar mi plan editorial en un 50%, en 6 meses. Que antes me convenía pedir libros mexicanos y pagar la importación, y que 3 meses después me conviene pedir los archivos para imprimirlos acá. Em, Esta variación de las expectativas, por un lado, es un poco triste porque si bien en otros países con crecimiento de mercados, de gremios en crecimiento, como puede ser Colombia, están pensando cómo adaptarse a la cultura digital, el ebook, los audiolibros y los desafíos de la edición contemporánea. Nosotros estamos pensando en cómo vamos a pagar el papel, o si vamos a traer libros de aquí o de allá, y si vamos a poder sobrevivir el próximo año. Lo cual nos entusiasma claramente, pero no nos deja concretar los sueños que todos tenemos en relación con nuestros trabajos y nuestras editoriales. Si el año pasado yo también estaba pensando en comprar 3 camionetas y hacer librerías móviles por todo el país, es un proyecto que archivé claramente, y que en México me preguntan, ¿y por qué? Porque no nos alcanza el dinero, claramente. Em, entonces, eh, siempre convivimos con crisis. Estimo que seguiremos conviviendo con la crisis, que seremos más ricos, más pobres, seguiremos haciendo libros y tendremos que seguir pensando cómo hacer para que los libros que publicamos lleguen a más lectores. No es fácil, es una tarea eh, que cada vez que Miren, yo soy un defensor de la Feria del Libro, que es un artefacto popular bastante denostado por alguna gente. Si la Feria del Libro no existiera, habría que inventarla. Porque si yo les digo un lugar donde se juntan millones de personas que prácticamente no van nunca a las librerías,
¿inventamos una cosa así? Pues sí, bueno, eso es la Feria del Libro. Después, si hay más gente, la gente es más culta, menos culta, si compra más libros, si puede va a las librerías, es otra discusión que siempre estamos o podemos dar. Quiero decir esto porque eh, yo creo que tiene que haber más ferias, tiene que haber más lugares donde la gente se conecte con los libros. Creo también, y esto eh, a veces tengo miedo de decirlo, pero lo digo con buena onda porque yo dirigí librerías, Fondo de Cultura tiene una librería. Las librerías son sistemas de expulsión de potenciales lectores. Una persona tiene miedo de entrar a una librería porque tiene miedo de ser cuestionada por lo que pide, por lo que pregunta. No es lo mismo que entrar a una panadería donde uno va y pide, dame 3 cañoncitos. No tengo cañoncitos, tengo esto otro. Bueno, dámelo, tiene dulce de leche, no tengo ningún problema. La gente tiene miedo de entrar a las librerías. Los libreros a veces se ponen en un lugar de tomar examen o de te equivocaste en el apellido, no, eso que lees. Em, entonces creo que haya más espacios donde las librerías universitarias, las editoriales más con catálogos más precisos, más de lujo, iba a decir, pero no, porque me gustan a mí, Leo, pero o los libros o las editoriales más grandes que abarcan tantos rubros distintos, o las editoriales como Fondo de Cultura, sean espacios donde más gente se encuentre con ellos. Porque si no, no hay crisis o sea, venderemos menos libros y por supuesto menos gente podrá leer. Bueno, la verdad que retomo un poco esta idea de que la feria es el único lugar donde se juntan todos los vectores del libro, ¿no? El autor, el lector, el editor, el imprentero que viene a las jornadas profesionales a ver si nos convence de que alguna de sus máquinas son mejores que otras, este, y también el librero, ¿no? Que viene a comprar al libro por ciento, al programa de librería amiga, etcétera. Em, y yo creo que lo del editor, siempre pienso que el bibliotecario en la Biblioteca Nacional cuida un libro que no sabe si va a tener un lector alguna vez. Y me da la impresión que la apuesta del editor es un poco parecida, es editar un libro que no se sabe qué potencial lector puede tener, si lo tiene. Y apuesta también a crear lectores con esa función. La feria tal vez sea el espacio de constatación de la productividad de nuestro trabajo, de los objetivos trazados, ¿no? Em, Paula Pérez Alonso estudió periodismo y letras en Buenos Aires y Londres, es editora de ficción y no ficción en la editorial Planeta de Argentina, participó del volumen colectivo El Mundo de la Edición de Libros del 2002 y de la antología de cuentos Terror 2013, es autora de las novelas No sé si cansarme o comprarme un perro, editada en Tusquets, El agua en el agua de Seix Barral, Frágil, El Gran Plan, Caidú, por las que recibió el Premio Nacional Sara Gallardo de Novela en diciembre del 2022, y el libro de cuentos El Metropol, también editado en Tusquets. Bueno, ajá. Bueno, yo empecé a trabajar en Planeta en el año 90, fines de los 90, así que hace muchos años, como editora junior. Planeta era una editorial chica en la Argentina, no era lo que es ahora. Éramos muy independientes de España y pudimos armar distintas colecciones eh, y la editorial fue creciendo y generando una impronta que tenía que ver con, bueno, publicar buena literatura, pero que también vendiera. Esa era la consigna. Yo he visto cambiar muchísimo el mundo de la edición en Buenos Aires, en la Argentina en general, eh, en el sentido de que la crisis del 95 nos golpeó, el tequila golpeó. Eh, en Planeta se sintió que ya no podíamos ser tan independientes como éramos de España, por ejemplo, ¿no? Pero la crisis del 2001
¿no? La crisis del 2001 que todos recordamos, yo creo que es un parteaguas en relación a lo que generó justamente la crisis, toda esta frase marketinera de que la crisis es la oportunidad, puede ser una oportunidad. Yo me había ido de Planeta en el 2000, me fui 4 años a una editorial chica, al Ateneo, para hacer otro tipo de experiencia. Y fue muy interesante porque pude ver lo que es tratar con el jefe de producción, lo que es el precio del papel que se sube sin ningún tipo de explicación en la crisis del 2001. Eh, no había ninguna razón, no había ningún insumo importado y el papel subía de una manera de locos. Bueno, fueron años dificilísimos en el Ateneo. Después volví a Planeta en el 2004, pero lo que yo vi después es el surgimiento de las editoriales más chicas, más independientes, de a poquito, empezaron a germinar a partir de esa gran crisis, porque antes eran grupos editoriales muy grandes con distintos sellos, había algunas editoriales medianas, pero la crisis, bueno, puso muy creativa a mucha gente. Realmente fue impresionante la audacia de todos esos años que se empezó muy de a poco. Y me parece que el sistema cambió, el sistema editorial, de convivencia editorial también, porque las editoriales medianas y más chicas, con los años, fueron ganando mucho más espacio, mucho más, cada vez más, no solo en lo simbólico, sino muchos autores también empezaron a preguntarse si no era mejor publicar en una editorial mediana o más chica, porque como sabemos, siempre la frazada está corta por algún lado. Una editorial grande te ofrece una distribución en todo el país impresionante, pero publica 70 libros por mes. Entonces, con una cantidad reducida de personal, porque la industria editorial argentina no da para tener tantos empleados. Entonces, ¿cómo se hace para ocuparse de cada uno de esos libros? Bueno, las editoriales medianas o independientes pueden darle muchísima más atención y seguimiento a cada uno de los libros que publican por mes, porque por ahí yo como autora soy autora de una editorial independiente chica. En mi primera novela la publiqué en Tusquets, que era una editorial chica, independiente, y que con mi novela sacaron 2 o 3 libros más. Y el libro empezó a vender y se iba reimprimiendo. Estaban atentos en el minuto a minuto de eso. En una editorial grande a veces no pasa, no se logra reimprimir a tiempo algo que está vendiendo bien y uno dice, ¿cuál es la lógica? Es imposible. El tema es que yo creo que ahora, muchos años después del 2001, siento que se ha generado como un ecosistema entre las editoriales grandes, las editoriales medianas, las editoriales chicas. eh, Muy sano, algo muy sano. Antes había como una especie así de cierta tensión o rispidez. Muchas veces, me acuerdo en el año 2008, en lo que se llamaba la Boutique del Libro en Palermo, Fernando Pérez Morales y Damián Tabarovsky, que era editor de Interzona en esa época, armaron unas jornadas para agitar un poco la cosa, que se llamaba Talando Árboles. Invitaban a editores de editoriales grandes, medianas, libreros. Vos estuviste, sí. Pero lo que quería Damián y Fernando también era generar aspereza, entonces de pronto había un editor que venía y hablaba de los monstruos de la multinacional y ellos pobres que tenían que estar cuidando todo. Eh, Eso ya no existe más, digamos. Este editor, por supuesto, era parte de la comedia que a veces jugamos para ser un poco demagogos con el público, ¿no? Pero hoy eso ya no existe más.
eh, ya no hay ningún tipo de tensión, porque las editoriales chicas y medianas han creado también la FED, que es la Feria de Editores Independientes. Y esa FED ha crecido tanto y ha sido tan saludable que todos los sellos literarios de las editoriales grandes quieren participar de la FED y la FED no los deja. Porque está bien, no es justo que estén, porque es otro circuito. Entonces a mí me parece que hay una circulación de los libros mucho más, por un lado, como vos decías, tal vez, Eleonora, que sí tenemos la sensación de que hay una cierta fragilidad en todo el sistema, ¿no? De la provisoriedad. Pero, ¿qué es esta feria? Es una cosa, pero casi opulenta. Todos los stands están llenos de libros. Yo no sabía, ustedes van a publicar menos libros. Planeta no va a publicar menos libros. Ampersand no va a publicar menos libros y es una editorial mediana. No están reduciendo por la crisis la cantidad de novedades. Entonces, un poco esto se explica a partir de la crisis del 2001. Cambió mucho el tema de que antes se concentraba en pocos títulos una cantidad de ejemplares vendidos. Se vendían más ejemplares de algunos títulos. Después eso se fue perdiendo, entonces hubo que diversificar y publicar más variedad, y que entre toda esa variedad se llegara a ese mismo número que se buscaba alcanzar. Y eso ha permanecido. En el mundo también, en Estados Unidos, que el mundo editorial realmente es poderosísimo, es una industria fuertísima. También ellos tenían el tema del hardcover, ¿no? La tapa dura, que concentraba muchísima venta, y después tenían el paperback. Eso cambió completamente en el 2010, ya había cambiado muchísimo. Otra vez también obligados a diversificar, ya no está esa concentración en algunos títulos. Entonces, es verdad que en la Argentina somos editores porque adoramos los libros y porque nos encantan los desafíos, pero la verdad es que las crisis, uno desearía que no, digamos, si la crisis te hace reformular un catálogo, como decía Leonora, es fantástico. Si ustedes pueden hacerlo, es admirable y me encanta, pero es muy difícil estar pensando en una editorial grande. Una crisis te obliga a no tomar riesgos, te obliga a no podés tomar riesgo, tenés que ir a lo seguro, que con los libros lo seguro no existe, porque si todos tuviéramos la bola de cristal, ¿no? Sería facilísimo ser editor y no lo es. Pero bueno, nada, creo que desearíamos no estar en crisis constante, realmente no. Es un desafío, pero, pero bueno, ya hemos tenido suficiente. Yo creo que está en nuestra naturaleza constitutiva ya. No sabríamos cómo operar sin una crisis acechándonos. Cuando Susana Soto, directora de la Biblioteca Nacional, que está sentada allí, me conminó a organizar esta reunión, yo tenía ciertas dudas como siempre, ¿no? No sé, la duda también está en nuestra naturaleza constitutiva, pero me doy cuenta que con tamaña tradición editorial en Argentina, las personas que están sentadas acá, excepto quien habla, son dignas herederas de esa gran tradición que incluye momentos así de esplendor de la edición independiente, de la edición comercial, de la traducción al castellano, en fin, hay grandes capítulos de esa historia. Y
Y me da la impresión de que, bueno, hemos mostrado un panorama, apenas unas barajas de la situación en la que estamos. Y no sé si tal vez alguien quiere hacer algún tipo de intervención, pregunta o duda, o seguimos conversando amablemente entre nosotros. ¿Hay alguien que quisiera tomar la palabra? Jorgelina, no estaba arreglado esto, ¿eh? Bueno, una de las cosas que hace unos años en esta misma feria se planteó casi como un escenario apocalíptico era la irrupción de la edición digital. Y eso, todo el mundo apostaba a que iba a cambiar en un 100% la edición en la Argentina, como ya lo estaba haciendo en el resto del mundo. Yo les quería preguntar, bueno, ¿qué pasó con eso? ¿O qué balance hacen ustedes en relación con la edición digital? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el panorama actual y cuál es el futuro que avisoran para la edición digital? Eh, Creció poquísimo. Yo me acuerdo que las jornadas profesionales del 2001 eh, fueron dedicadas a eso, con gran terror y pensando que se venía este monstruo. Y en el mundo tampoco creció tanto. La expectativa era mucho mayor. Lo que sí creció es el audiolibro, es algo que sí creció, pero la edición digital, sorprendentemente, incluso en los jóvenes, sobre todo literatura, los jóvenes prefieren siempre el libro en papel. El libro en papel es un objeto perfecto, digamos, lo dijo Humberto Eco hace varios años, es como la cuchara, no hay con qué darle, es perfecto, es algo, un invento perfecto que no va a perecer ni a ser reemplazado. El libro digital se usa sobre todo para los libros de referencia, para los estudiantes, pero realmente es mínimo lo que ha crecido. Yo quiero, cuando alguien pregunta el libro digital, quiero separarlo en dos partes. Por un lado, decimos libro digital a la réplica en formato digital de los libros mainstream, es decir, producidos por la industria, por las editoriales grandes. Eso es un escenario que efectivamente, como dice Paula, no se verificó. Lo que se imaginaba hace unos años tuvo su pico y después un amesetamiento de libros, las ventas, nadie sabe cuántos se leen, sí sabemos cuántos se venden. eh, y en las regiones donde las industrias son menos desarrolladas, como el caso de Argentina, donde el acceso a los libros digitales comprados es menor que la que circula en términos de decir piratas, es decir, conseguir esos archivos en mercados más desarrollados. Nadie se le ocurre ir a buscar un archivo pirata, sino que va y compra y paga algunos euros y lo tiene en su lector. Y después está toda la otra parte que no mencionamos, que sí tiene un gran crecimiento, pero que de impacto que no podemos verificar, hay alguna gente que opina que sí, otra que no, que son las ediciones de autor, es decir, los sitios donde los autores pueden subir sus libros directamente, eh, Amazon, Google, donde una autopublicación y donde entre 1 millón hay uno que se pone como caso de éxito porque vendió efectivamente una cantidad grande, contra otros 999.999 que pasan sin pena y gloria, porque es ahí donde se verifica el trabajo de la editorial, que es el trabajo de curaduría. Entonces mañana puede haber todos los formatos digitales que quieran. El tema es que tiene que haber alguien que diga, esto es un poco mejor, esto es un poco peor, y que yo sepa quién está detrás de eso, sea Eterna Cadencia, sea una editorial universitaria, sea Planeta, sea Fondo de Cultura, que le garantice al lector que no tiene que estar buscando entre otros millones de archivos para decidir qué leer. Por ahora convivirán, creo, un tiempo más hasta que inventen algo, ¿no? No sé, la famosa tinta esa sí le teníamos miedo, que es el, el lector con papel flexible que se le pone un chip y cambia el libro completo. Eso sería una revolución, porque es de lo que está hablando, de lo que siempre se habla, que es el papel electrónico. Mientras eso no pase, seguiremos conversando por acá.
Yo tengo si alguien no tiene una pregunta urgente, tengo una pregunta para Ivana y una para Leonora. A Ivana le preguntaría cómo convive el lenguaje crítico que caracteriza el movimiento intelectual del litoral a lo largo de la historia con la estandarización de los modelos de investigación científica, ¿no? Si hay un campo de tensión ahí, bueno, en la edición universitaria ese es un gran tema. Y a Leonora, en un sentido parecido, le preguntaría cuál es la relación entre las formas que la lengua va adoptando en el terreno de lo mediático y en las redes sociales y la producción de sensibilidades críticas en el terreno de la escritura. Bueno, Seba, gracias por la pregunta. Yo voy a contestar lo digital en la universidad, cómo lo trabajamos nosotros. Eh, es un formato que convive con el papel, ¿no? Sobre todo para los libros de investigación y los libros para los estudiantes. En pandemia tomamos la decisión de digitalizar el catálogo que era para los estudiantes y lo colocamos en acceso abierto. Pero todos los libros para los estudiantes tienen una contrapartida en papel. Lo que nos pasa en todos los inicios de año cuando hacemos ferias, como en este momento que estamos de ferias en las facultades porque empezaron las clases, es que los estudiantes van y compran el papel, porque tratamos de que tenga un precio competitivo. Hacemos muchísimos descuentos a principio de año para que puedan tener, porque el objetivo de la editorial es que quien pasa por la Universidad Nacional del Litoral en algún momento tenga un libro de la editorial en la mano. Para eso trabajamos. Sobre lo que planteabas, la editorial es un caso bastante extraño porque tiene a su vez las revistas de la universidad. O sea, la editorial publica los libros de la universidad y las revistas de la universidad. Nosotros somos una editorial que centraliza la producción académica de toda la universidad. O sea, todo lo que tiene el sello de ediciones UNL pasa por los controles de calidad de la editorial, sea consejos asesores por colección o sea los consejos asesores de cada revista, que cada revista tiene su propio, ¿no? Su propio consejo, su propio referato. Hay revistas que están como peleándose con las exigencias internacionales y de las más prestigiosas que tenemos. Por ejemplo, El Taco en la Brea, ¿no? Que es una revista que dirige Analía Gerbaudo. Es una revista muy prestigiosa, muy reconocida internacionalmente, y ella ha decidido poner un freno a todas esas exigencias de índices. Eso no significa que no esté indexada. Está indexada porque va cumpliendo con ciertos requisitos, pero ella no está corriendo la carrera de la indexación como directora, ¿no? Lo doy como ejemplo. Tan es así que Analía es una de las creadoras, es la directora de Vera Cartonera, que es una editorial justamente que intenta de algún modo romper ese miedo a esto no es para nosotros, ¿no? Que planteó recién respecto de la gente que entra a las librerías. Nosotros veíamos en la facultad que sucedía eso, había mucha gente que no entraba en las librerías. Entonces, ¿qué podíamos hacer desde la editorial? ¿Qué podíamos hacer desde la Facultad de Humanidades con eso? Bueno, Analía, que es una persona muy creativa, muy inteligente, pero que además cree mucho en lo que hace, funda Vera Cartonera. Vera Cartonera es un proyecto que está totalmente online, pero que además compra cartón al MTE y con eso hacemos libros cartoneros. A su vez, hacemos talleres en escuelas, hacemos ferias, trabajamos en un montón de espacios. Tenemos directores de todos lados. Si ustedes entran al catálogo van a ver que van a encontrar absolutamente de todo, desde crítica hasta divulgación de la ciencia, porque tenemos una colección de ciencia, que eso es lo que la hace particular de las editoriales cartoneras, digamos, que no es solamente literatura, sino que tiene crítica, poesía joven. Así que bueno, creo que esas son como dos respuestas que está dando la Universidad Nacional del Litoral a esto de, bueno, ¿qué pasa con las exigencias respecto de la crítica? Los libros, por ejemplo, también que hacemos, de algún modo, ¿no? Los libros que hacemos en Coedición, yo traje acá algunos, por ejemplo, la colección del País del Sauce, que la hacemos con la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Son libros que tienen un tiempo lento, ¿no? Por lo menos
de mediano plazo. No son libros que se están pensando, no, este año tiene que salir porque no, bueno, nos damos el tiempo para trabajar en los libros, para hacerle el aparato crítico, porque los libros de la universidad siempre tienen que tener un aporte de conocimiento. Creemos que de eso se trata, ¿no? Generar proyectos, como hay ciertos libros que llamamos, ¿no? A los autores para que los escriban, o bien editar los que ya existen de un modo, digamos, que siempre tengan esa vuelta, que los vinculen con el gesto que tiene la Universidad Nacional del Litoral para con el conocimiento de la zona. Bueno, qué pregunta difícil me hiciste. A ver si la recuerdo y a ver si la entendí. Em, a ver, ensayo. Eh, la li- a ver, primero digo algo como general, ¿no? La literatura siempre es un trabajo con la lengua disponible, ¿no es cierto? Con la lengua disponible y con la tradición. Y cada proyecto literario particular de cada escritor o escritora se define en lo que hace con ese material que es la lengua, ¿no es cierto? Que es su materia prima. Eh, Desde Eterna Cadencia a nosotros nos interesan menos las tramas, los argumentos de las novelas o de los cuentos que qué hace esa novela o ese libro de cuentos con la lengua, ¿no es cierto? ¿Qué le hace a la lengua? Entonces, pensaba rápidamente dos ejemplos como contrarios, em, porque pensaba cuando me hacías la pregunta, no se trata o no nos interesa una literatura que reciba acríticamente la lengua que circula, ¿no? Tampoco una literatura que refleje en términos pasivos eso que sucede ahí afuera, sino una literatura que, como decía recién, haga algo con ese material que es el lenguaje. Entonces pensaba dos ejemplos contrarios del catálogo y de dos autores jóvenes, mirá, interesante. Pensaba en la novela de Ana Ojeda, Vikinga Bonsai, que es una novela escrita en lenguaje inclusivo, cuando no había todavía novelas usando el lenguaje inclusivo, y además una novela muy desenfadada en su trama y en su factura. Entonces era una novela que se hacía cargo de eso que estaba pasando. Es una novela de antes de la pandemia. Era una novela que se hacía cargo de la cuestión, bueno, cuestión de género, cuestión del lenguaje, disidencias, etcétera. Y por otro lado, hace 2, 3 años publicamos Mandarino de Ezequiel Pérez, otro autor joven, donde la novela transcurre, no está claro, podría ser en el presente, en un futuro cercano, o podría ser inclusive hace un siglo atrás. Y hay una lengua extrañada, hay un uso muy particular con los pronombres y los artículos, y la novela hace un trabajo sobre la crónica digamos, el género sobre el que está escrita es la crónica de Indias por momentos en algunos capítulos, pero para hacer otra cosa con eso es la historia de una expedición de un pueblo que se queda sin pescados, sin peces y tiene que investigar río arriba. Y como es una expedición a una tierra nueva, la crónica de Indias está ahí de fondo, ¿no? Entonces me parecía interesante como dos ejemplos de dos ficciones que trabajan de una manera diferente eso que está en la lengua. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Nos vendrán a expulsar? Tenemos 5 minutos más. En principio, quiero decir que me hizo muy feliz esta tarde porque en el medio de los bombos saudíes y de todas las, sí, la batucada, las situaciones estrafalarias que nos toca sortear cuando venimos por acá, tener esta conversación lo considero del orden de lo milagroso, si se quiere, ¿no? Porque entre experiencias editoriales tan disímiles y bueno, sobre la base de un respeto muy sentido, ¿no? Y la segunda cuestión es que me hace feliz porque la Biblioteca Nacional, como
superficie sobre la cual discurre esta conversación, me parece que es parte de su sentido histórico, albergar y alojar esta cadena de problemas que hacen a la cultura, ¿no? No sé si alguien más quisiera hacer algún alegato, intervención, objeción, crítica, comentario o halago también, ¿por qué no? Sí, por favor. O mientras piensan alguna pregunta, me quedé con ganas de hacer una coda a lo que Paula comentaba. Estoy totalmente de acuerdo con la descripción que hizo Paula sobre el 2001 como motor de las nuevas expresiones de edición independiente. Digo nuevas porque la edición independiente, no con ese nombre, pero existía de antes, ¿no? Beatriz Viterbo, editora, es uno de los casos más emblemáticos. Pero es maravilloso lo que surge a partir del 2001. Simplemente quisiera o necesito agregar o subrayar tal vez, no sé si es el oxímoron, la contradicción, la aporía, que significa que ese potencial de edición independiente, autogestiva y artesanal en cada una de sus versiones haya nacido de la crisis del 2001 y pensando también en las crisis contemporáneas. Recién, alguno dijo recién, y me parece que hay que subrayarlo, en cada crisis los editores apostamos menos, ¿no? En cada crisis, muchas editoriales lo dicen públicamente en las entrevistas, entre elegir por un libro de riesgo donde realmente no sabemos cuánto se va a vender y apostar por algo seguro, la edición independiente y también los editores de grandes editoriales empiezan a ir a lo seguro porque realmente en épocas de crisis es mucho más difícil arriesgar. Eh, Sostener estos proyectos va de la mano con una profunda precarización de todos nosotros, ¿no? De cada una de las personas que armamos las editoriales independientes. Y no lo digo, digamos, en términos de llanto y de lamento, ¿no? Simplemente para visibilizar que si esto es posible porque imprimimos menos ejemplares, de menos títulos, de menores variedades, digamos, perdiendo bibliodiversidad, quiero decir, trabajando más horas. Em, y si bien efectivamente hay un ecosistema sumamente rico, como tal vez no existía hace 20 años, y creo que todos más o menos nos queremos mucho, también es cierto que las tensiones existen y no las quisiera esconder, por eso decía que quiero subrayar la tensión y la contradicción que significó el 2001 por un lado y la convivencia no pacífica entre grandes grupos editoriales independientes, no porque quiera establecer ningún tipo de relación maniquea, los grandes grupos vienen a, ¿no? Y las independientes, porque hay grandes trabajos y malos trabajos en ambos lados, no tengo ninguna duda, pero sí es cierto que desde las editoriales independientes muchas veces perdemos la posibilidad de publicar a ciertos autores porque los grandes grupos con un capital muchísimo más grande tienen la posibilidad de comprar derechos para toda la región de la lengua, aún sabiendo que, por ejemplo, no lo van a mandar a América Latina y ese libro va a quedar restringido a España, o van a mandar unos pocos ejemplares en una traducción absolutamente castiza y legible para nosotros, ¿no? Donde entonces se está traduciendo sin contemplar la totalidad de la región para la que se están comprando derechos. Entonces, nada, solamente resaltar la tensión, las contradicciones que vivimos, digamos, desde el 2001 a esta parte todavía más. Yo quisiera hacer una cosa en referencia a eso, si se puede, si me autoriza la multitud. Me acuerdo que en abril del 2002, con un grupo de amigos, habíamos escrito un libro precisamente sobre la crisis, amigos traviesos, desacatados y qué sé yo, y era el único libro que se editó ese semestre. Pero tengo la impresión de que la editorial independiente existe como concepto y existe como realidad.